las telas enceradas. Puedes envolver envases, obviamente el mío está vacío para enseñarles. Solamente asegúrense de poner un poco de presión para que la cera se active un poco. Puedes envolver mantequilla. Ahora tú lo puedes doblar como tú quieras. A esto no le quiero poner mucha presión porque obviamente no quiero aplastar la mantequilla. Puedes envolver pan, si es que te llevas un sándwich al colegio o al trabajo. A esto tampoco le quiero hacer mucha presión. Algunas personas le ponen una pitita alrededor. También puedes envolver vegetales. Ahora yo no envuelvo mi cebolla porque no quiero que el olor se quede impregnado, pero muchas personas lo hacen y bueno, solamente las tienes que lavar un poquito con agua tibia, no agua caliente, y un poquito de jabón y eso es todo. Tú puedes usar telas nuevas como estas o puedes utilizar telas que ya tengas en tu casa. Este es un polito de mi hijo que ya no lo vamos a usar, es muy chiquito para él y además está bien cochino. Solamente asegúrate de que sea 100% algodón, porque o si no, no va a funcionar bien, y también asegúrate de que la tela sea un poco delgada. Pues. Ok, aquí está la tela media cortada y media planchada. Lo próximo que tienes que hacer es buscar un molde del tamaño que tú quieras. Como este es un polo pequeño, entonces yo he buscado algo redondo y pequeño, pero tú decides. Después vas a necesitar algo con que marcar el polo. Yo estoy utilizando el color de mi hijo, solamente para poder ver un poquito, no tiene que ser algo fuerte, al menos que tú quieras. Eso. Entonces voy a delinear mi borde y de ahí cortas tu tela. Tela, cera de abejas, aceite de jojoba, una plancha, bandeja para hornear y papel para hornear. Ok, aquí ya lo tengo listo. Aquí está tu bandeja, aquí está tu papel, aquí está tu tela. Lo siguiente que tienes que hacer es poner la cera de abeja encima. Y no quieres poner demasiado, solamente asegúrate de que cubras el espacio, sobre todo los bordes de la tela. Pero si no llegas a cubrir todo, no importa, lo podemos cubrir poco a poco mientras lo hacemos. Ok, creo que eso es mucho, pero bueno. Ahora vas a poner un poquito del aceite de jojoba, solamente un par de gotas. Algunas personas no usan el aceite de jojoba, solamente usan la cera de abejas. Yo he usado los dos y la verdad es que me gustan los dos. Así que si no quieres usar el aceite de jojoba, entonces no lo necesitas usar. Ahora lo vas a cubrir y vas a usar tu plancha. Solamente asegúrate de que está en la temperatura más alta que tenga. Y vas a derretir la cera poco a poco. Y cuando empiece a derretirse, entonces tú vas a tratar de estirar la cera hasta los bordes, así te aseguras de que tiene cera por todo lado. Y yo ahorita veo que algunos sitios no tienen, pero vamos a seguir empujando. Y como te digo, si no cubriste todo, no hay problema. Deja tu plancha, lo abres y echas la cera en los sitios donde no pudiste cubrir anteriormente. Y otra vez lo pones aquí y otra vez lo empiezas a derretir. Y así poco a poco vas a ir haciendo tu tela encerada. No quieres poner tampoco demasiado, porque después
es bien difícil de usarlo. Se pone muy tieso. Entonces trata de moverlo. Y como verán, todavía los bordes me faltan. Entonces vas a ir haciendo esto poco a poco. Esperemos que esta sea la última vez. Tengamos que hacer esto. Okay. Okay. Y yo creo que ya está, al parecer, pero vamos a chequearlo. Ok, vamos a chequearlo. Ok, al parecer ya está. Cuando ya esté listo, ahí es que te tienes que mover rápido. Ok, vamos a dejarlo aquí, apagar la plancha. Tienes que sacar esto rápido, este también. Y ahora solamente lo tienes que mover un poco para que se seque. Se seca bien rápido, pero obviamente tienes que moverlo. Y de aquí lo que yo hago es lo cuelgo por un rato. Y eso es todo. Ahí están mis telas enceradas colgadas. Y las dejo ahí solamente un par de minutos porque se secan bien rápido. Bueno chicos, este proyecto es muy fácil de hacer, no cuesta mucho dinero y no toma mucho tiempo. Sin embargo, si no eres de las personas que les gustan hacer proyectos en tu casa, entonces te voy a dejar enlaces de los productos para que tú puedas comprarlos. Ok, muchas gracias por ver mi video, espero que puedan ver los próximos. Si pueden, suscríbanse a mi canal. Chao.